La más rica, que era Cuba, conoció por entonces la importación de más de 600.000 personas. En Cuba, por fortuna, la esclavitud desapareció legalmente en 1886. La fecha es muy interesante porque nos pone en contacto con algo que también se está negando ahora por parte de los grupos conservadores, y es que España ha sido el último estado de Europa Occidental en abolir la esclavitud. Esto es incontrovertible, 1886. Bueno, a partir de esa abolición legal de la esclavitud en 1886, una abolición que costó una lucha terrible, de la que ahora no les voy a hablar por falta de tiempo. A partir de ahí, ¿qué ocurrió en Madrid? Pues que las huellas de estos marginados se fueron borrando, se fue echando cal viva, como en las fosas comunes que tenemos hoy en día de la dictadura, y se fue tapando, incluso en el callejero, los últimos restos de su presencia. Para que se hagan una idea, si van ustedes algún día a la Puerta del Sol, detrás hay una calle que se llama Tetuán. La calle Tetuán es conocida por muchos madrileños porque allí está Casa Labra, que es un bar donde se fundó el Partido Socialista, ¿no? Y donde se sirven tapitas de bacalao, fundamentalmente. Bueno, pues sin embargo, lo que quizás ignoran todos los madrileños es que esa calle se llama la calle de los Negros, y que por decisión de un ayuntamiento madrileño conservador, pues se le cambió el nombre, y con eso parece que el cadáver se metió debajo de la alfombra y se liquidó el problema definitivamente. En segundo lugar, tenemos un problema de memoria histórica con respecto a la esclavitud. No nos va a sorprender si consideramos el otro gran problemón que tenemos con respecto al franquismo, pero lo cierto es que España ha firmado en Durban un convenio de Naciones Unidas en el 2002, condenando la esclavitud y condenando el racismo, y comprometiéndose como consecuencia de ello a crear una ley de memoria en los libros de texto que se estudian en los colegios, y a eliminar de los callejeros públicos los nombres de los principales esclavistas, etcétera, etcétera. Bueno, la por entonces vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que España lo firmaba por compromiso, porque aquí nunca había habido esclavos. Seguimos hablando de negar. Dijo que eso era una cosa románica, con estas palabras, ¿no? Una cultura que tiene esta derecha espectacular. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ustedes van a los libros de texto de bachiller, todavía hoy en día, apenas se habla del comercio de esclavos. Y cuando se alude a ello, lo digo porque he tenido ocasión de comprobarlo recientemente en uno, pues se dice que eso era cosa de los ingleses y de los franceses, y en cambio a los españoles y los portugueses ni se les nombra, cuando ambas potencias movieron 8 de cada 10 esclavos de los que atravesaron el Atlántico durante los siglos XVI y XVII fundamentalmente. Y en lo que respecta al callejero, ¿qué les voy a decir? Si quitan ustedes la retirada de la estatua del Marqués de Comillas en Barcelona, que casi es una excepción debido al ayuntamiento que tienen allí, pues uno va a la Puerta del Sol y se encuentra con un señor ahí a caballo, que era el mayor dueño de esclavos del hemisferio occidental. Y es más, ahí se dice que hizo de todo, casi inventó hasta los churros, ¿no? Pero no se cuenta en absoluto nada de estas otras cuestiones que les estoy comentando. Los edificios que bordean la Puerta del Sol los hizo con dinero amasado por el comercio de esclavos el Marqués de Manzanedo. Y tampoco se pone nada en esos edificios, ahí pone horas, no sé qué, tío Pepe, pero no hay ninguna mención a que, insisto, este sujeto al que los madrileños llamaban a la Puerta del Sol, porque se dan una idea, el patio de Manzanedo, ¿no? Este tipo había amasado todo su capital en Cuba. Conde de Peñalver, bueno, en fin, podía seguir hablando y no pararía en mucho tiempo. Para ir acabando, simplemente decirle que con ser terrible todo lo que les estoy contando, es decir, esta desmemoria, este olvido con que hemos tapado la existencia de estos esclavizados, todavía es más tremendo el hecho de que tengamos esclavos en Madrid hoy en día. Es decir, estamos hablando ahora de una esclavitud ilegal. No me estoy refiriendo ya al trabajo casi gratuito que hacen los jóvenes, las mujeres, etcétera, las horas extras que no les pagan. Esta es la esclavitud asalariada de la que habló un profesor británico hace mucho tiempo, sino que cuando uno coge de vez en cuando las páginas de sociedad de los periódicos se encuentra con que la policía ha desmantelado un taller que estaba lleno de señores que dormían ahí, a los que apenas se les daba de comer, y ya que les voy a decir de la esclavitud sexual. Es decir, aquí ya no hablamos de talleres clandestinos, sino de mujeres forzadas a practicar esta actividad a la luz del día en la casa de campo, en el polígono Marconi, etc. De hecho, el defensor del pueblo llamó a todas estas víctimas invisibles en el 2011.
Es curioso que sea invisible cuando uno ve perfectamente lo que está sucediendo y podría hacer más al respecto. Por tanto, urge un cambio de actitud en la sociedad española. Se ha publicado recientemente una ley que trata ya de celebrar en España el 23 de agosto como el Día de las Víctimas de la Trata y de la abolición de la esclavitud. Hasta ahora no se había hecho, aunque hay países que llevan desde el siglo pasado celebrándola fundamentalmente, pero insisto, sin ese conocimiento del pasado y sin una actitud beligerante al respecto, pues me temo que la esclavitud puede durar otros 1000 años, como son los que he estudiado yo en este libro. Muchas gracias. Bueno, pregúntenme lo que quieran, porque les he dado un barniz, pero bueno, en el libro lo tiene todo. Sí. Pepe, ¿qué sabes tú de que la familia de Artur Mas, su bisabuelo, o su tatarabuelo, no sé, se dedicaba a... era un poco Sí, no, bueno, ahí yo tengo, claro, trabajo en un círculo de investigadores que en España va desarrollándose con respecto a este asunto, y entonces tengo un colega en la Pompeu Fabra, que se llama Martín Rodrigo Villarilla, que es el gran especialista en esta cuestión del papel que tienen los linajes catalanes en el desarrollo del comercio de esclavos. Es muy curioso porque esta amnesia voluntaria con respecto a la esclavitud también afecta a Euskadi y Cataluña. Ahí enseguida dicen, no, aquí no había esclavos porque un pueblo que lucha por su libertad no puede tener esclavos. Entonces, eso lo dicen en Euskadi. Pero, sin embargo, en los trabajos de Martín Rodrigo y otros profesores de la Pompeu, puede seguir con gran lujo de detalles, bueno, la historia de los marqueses de Comilla, de la familia Güell, ¿no? Esto famosa que conocemos por el parque correspondiente, y de otra serie de personajes que hoy en día pues siguen apareciendo, como les digo, en los rótulos del Banco Pastor, lo funda un tratante de niños. Es que son cosas que, claro, conviene que la gente conozca poco a poco para decir, mire, claro, esta cuestión de las élites que han sobrevivido también entorpece nuestra memoria histórica porque están frenando continuamente el asunto y dicen, no, hombre, eso pasó hace tiempo, eso no, mi familia, yo no sé de qué me habla. Habéis visto que ahora el Banco de Bilbao, que colaboraba con el gobierno de Hitler, tampoco quiere pedir perdón por esa actuación fundamentalmente. Entonces, efectivamente, la familia Mas, pero como la Mas, ya digo, puedes encontrar un montón de familias de estas, hizo grandes fortunas con el comercio de esclavos, y aquí lo único que les puedo decir es que si todo sale bien, el 3 de noviembre se presentará una nueva colección de libros que se llama Esclavitudes, y el primer volumen se dedica a la esclavitud en la España contemporánea, y ahí tienes varios capítulos dedicados a estas familias, digo, para no abusar de vuestra paciencia, pero es verdad que casi todos estos linajes vivieron, se amasaron, se hicieron ricos, y no solo ellos, insisto, la corona. Es decir, la madre de Isabel II era una tratante de esclavos brutal. Yo he encontrado en el archivo del Palacio cómo contabilizaba a los niños y los adolescentes que vendía, sin ningún pudor. Pero en fin. Yo, es que cuando han nombrado al pintor, al Borbón, me he olvidado del pintor más importante que está en el Prado, Juan de Pareja. Sí, sí, claro. Es el cuadro de Velázquez más caro que se ha vendido. Exacto. De su esclavo. Que está en el Luego hay otras cosas que se ignoran. Yo hace poco me enteré que Pushkin era mitad negro. El Cervantes ruso era mitad negro, era mestizo. Ah, y ese no es el otro. El alcalde de los Tres Mosqueteros era negro. Alexander, sí, es que su padre era un general negro. De Napoleón, que además eclipsaba a Napoleón. Y luego hay cosas curiosas, como que según he leído, a lo mejor te he equivocado, Lisboa llegó a tener un 20% de población negra en cierta época. Había fuentes donde solo podían beber los blancos y fuentes donde podían beber los negros. Exacto, sí, sí, sí. Nuestros vecinos, perdona que te interrumpa, tampoco han resuelto bien el problema que tienen con respecto a su pasado clandestino. Luego, el fenómeno que se formó en Barcelona cuando la Colau intentó quitar la estatua de Antonio López.
Lo ha quitado. Lo ha quitado. Y otra cosa que hay, una esclavitud disimulada, pero real, que ha existido hasta hace relativamente poco en España. Ahora ya es diferente y está volviendo, que es digamos, la esclavitud de las chachas. Las chachas eran las criadas que vivían en las casas de los señores. Tenían que dormir en la despensa donde ponían y tenían derecho, algunas veces, a la semana a 3 o 4 horas para hacer lo que quisieran. El resto del tiempo tenían que estar viviendo en la casa. Todas esas cosas se han dado en España hasta hace 3 días. Sí, el asunto es que, claro, desde la abolición oficial del comercio, ya digo en 1821, se abole en el Atlántico, que luego sigue practicándose, pero desde esa abolición hay también historiadores que tienen problemas sobre cómo definir el trabajo forzado. Porque es que no solo hablamos de, evidentemente, en el caso del servicio doméstico hay una línea muy tenue entre la criada y el esclavo, es que los dos le llaman amo a su dueño. El otro día me preguntaba un investigador de la Universidad de Valencia por la época esta de Felipe II que les he comentado, y en la época de Felipe II se saca una ley para que un criado no pueda romper el contrato con el amo de ninguna manera, de lo contrario se someten a castigos corporales, a expulsión de la corte, es decir, que está en una situación muy parecida. Y claro, el trabajo forzado se practica en todos los regímenes totalitarios de manera brutal. Entonces me da igual que usted ahora me diga, no hombre, los que tenían en los campos de concentración los nazis no eran esclavos. Bueno, habrá que verlo porque también iban marcados, en fin, ustedes conocen esto con bastante detenimiento. Y hoy en día saben ustedes que el 2% de la población de Estados Unidos está en la cárcel y la mayor parte son negros que realizan trabajos forzados. Estamos hablando otra vez de un problema que desgraciadamente es de mucha actualidad. A ver, ahí, como queráis. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, gracias por acercarnos a la esclavitud de nuestro país, y este es un tema tabú. Pero yo le voy a dar unos datos, que lo último que yo he estado trabajando o estudiando, me atrevo a hablar ante un personal importante de esta cultura, pero me parece que se pierde el foco de la cuestión. Desde mi perspectiva personal, hay una página web de los ingleses que esto lo han trabajado mucho, que es los viajes de los esclavos. Sí, eso es Entonces, prácticamente en esta página web hay una base de datos donde se describen 36.000 viajes que estuvieron establecidos en el triángulo este famoso de Inglaterra, bueno, el Reino Unido, Francia, Holanda, las Américas, sobre todo el Caribe, y la costa africana. Yo desde la perspectiva que tengo, la participación, España ha sido el último esclavista, es decir, la corona española no vamos a salir a entender, que no hay ninguna defensa. Es más, el origen del capitalismo, básicamente, desde esta perspectiva inglesa, se basa precisamente en el comercio de esclavos, que fue el mayor número de población que se trasladó a nivel mundial. El problema que es la corona española, con el Tratado de Tordesillas, pues esa zona de África de donde procedían los esclavos negros, cayó bajo Portugal. Y Portugal fue el iniciador de toda esta tráfico, de la zona de esclavos, aquí hablando del esclavo de África Occidental. Fue Portugal. Sin embargo, la corona hispánica, o en el caso de la corona de Castilla, no participaron en el tráfico de esclavos. Sí participaron, evidentemente, en la compra de esclavos. Y a lo largo de todo el proceso histórico del capitalismo, el origen del capitalismo, que surge precisamente como consecuencia del argumento, la base, según esto descrito, etcétera, porque los ingleses lo trabajan muy bien. Estas grandes corporaciones como el Barclays y otras muchas de Inglaterra, del Reino Unido, están básicamente argumentadas y fundamentadas en la esclavitud. La corona española, o de los Borbones, por ejemplo, cuando se instaura la guerra de secesión, trae una consecuencia muy fuerte, aparte de Gibraltar, Menorca, es que no les permiten al gobierno, a la corona española, a la corona borbónica, ganadora de la secesión, traficar con esclavos. Solamente pueden hacer una cosa, que es
comprar esclavos. ¿Qué ocurre precisamente cuando Inglaterra, el Reino Unido, se decide ya porque ya la ilustración inglesa es muy potente y dio lugar precisamente a la abolición de, primero, la trata de esclavos, que fue en el comercio de esclavos desde África, y se hizo más o menos en 1814. Luego, posteriormente, ya sí se hizo lo que era el comercio de esclavos. Una cosa era transportar los esclavos de África al Caribe o a las Américas, y otra distinta era ya el comercio interno. ¿Qué ocurre precisamente cuando toda esa potencia, porque realmente es millones y millones de negros que fueron transportados en barcos ingleses, franceses, holandeses, hacia toda y la corona española era esclavista porque fue la última. Solamente participaba en la compra porque no tenía actividad para proceder. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ha dado un dato en 1821. Es el tratado con Gran Bretaña, donde viene la gran tragedia, y es de que cuando los ingleses persiguen el tráfico de esclavos en el Atlántico, ¿qué ocurre con los puertos de españoles? Que además Cánovas del Castillo, yo termino ya con Cánovas del Castillo, que es el creador de donde se aplica el Pepe, fue el gran defensor de la esclava. En esta época todos estos puertos empezaron a traficar con esclavos cuando ya estaba el tráfico de los esclavos prohibido. Y ahí es donde vienen todas esas mansiones, el Marqués de Comillas y muchos más. Que es realmente cuando se produce el cambio. Y disculpa por el alargamiento. Yo muy brevemente, porque buenos y breves dos veces bueno. Mi visión personal de este libro, que es muy interesante, porque España nos habla de esclavos, es que la esclavitud del cogollo fundamental se deja un poco de lado. Pues no, señor, porque le voy a explicar. La mayor potencia del comercio de esclavos es Portugal. Y sí, mire usted la base de datos que ha comentado, que me temo que no la ha mirado. Y resulta que el Reino de Portugal formaba parte de los territorios de su católica majestad el rey de España entre Felipe II y Felipe IV. Y es por eso que los súbditos de esos reyes de Austria traficaban con esclavos. El rey de España simplemente les concedía el asiento. Es decir, que entre Portugal y España, como les he dicho antes, mueven 8 de cada 10 esclavos transportados a América en este periodo. Mire usted la base de datos, ya le digo que si la ha consultado la habrá visto con detenimiento. Bueno, yo quería darte muchas gracias por la charla, por este libro, también me lo estoy leyendo, voy por el principio, y es cierto que es un tema que ya no solo que nos sale en el instituto, sino es que incluso en las facultades. Yo cuando estudié Historia en la Autónoma, claro que no te tuve de profesor, pues luego a nosotros el profesor de Moderna y Contemporánea no nos habló nada de esclavitud en España. Entonces, claro, si la gente que estudia Historia no lo sabe, fíjate los demás, ¿no? Entonces es muy necesario darle a esto ahora salida. Y luego yo, bueno, una cosa no me ha quedado de todo clara ahora, así que se abole la esclavitud en Cuba en 1886. Pero en el resto de los territorios, vamos, en España peninsular... No, es que no estaba abolida. No estaba abolida. No, porque en 1837, que es cuando yo acabo mi estudio, di por bueno el dato de que se presentó un proyecto de ley a las Cortes, pero luego he descubierto después que no se aprobó. Entonces, por eso yo he encontrado un esclavo en Madrid en 1844, que quería poner una bomba en la Puerta del Sol, y lo apunta ahí la policía, es un tipo un poco tonto. Dice, y el esclavo dice que la bomba se la dio Zapatero, que es un gremio beligerante también de toda la vida dentro de la historia de la ciudad. Pero después de 1886 tampoco demos por zanjado el fin de la esclavitud, porque cuando España empieza a abandonar el Sáhara Occidental como consecuencia de la Marcha Verde, se estaba haciendo un censo y los soldados comunicaban a sus oficiales: mi sargento que dice que tienen esclavos, dice usted ponga dependientes. Que parece que en el Sáhara Occidental había esclavos en 1270. Y tenía otra pregunta, tú mencionas que a veces también los manumitían, ¿no? Los amos. Sí. Entonces la gente esta que eran libertos, ¿qué tal vivían? ¿Se integraban? Bueno, claro, es un problema que no he tocado por falta de tiempo. En Madrid había una colonia de libertos como en todas las ciudades de América y de Europa. En general el liberto es una minoría, pero muchos de ellos se quedan en Madrid, ¿no? Y tienen incluso pequeños negocios. He encontrado a 3 magrebíes que tienen tiendas de chilabas, en la calle Jacometrezo. He encontrado varios zapateros negros.
otro negro vende polvos cosméticos en la Puerta del Sol. Es decir, que hay un grupo de libertos significativo, lo que pasa que no tan voluminoso, lógicamente, como en Nueva Orleans, que son 10.000 o 12.000, ¿no? Pero sí, algunos se quedaban, otros trataban de regresar. Y claro, estos libertos están muy interesantes porque cuando los cimarrones escapan, en las órdenes de búsqueda y captura, a veces la policía dice: vigilen usted las tiendas de los argelinos porque van a ir a pedirles ayuda enseguida a ellos, ¿no? Pero vamos, en el libro esto sí lo tienen más detallado. Sí. El día de la esclavitud de agosto va a ser un día mundial o solo en el país. No, es mundial. Lo que pasa es que hay países que lo llevan celebrando desde los 80 del siglo pasado, y España, con este decreto, que por cierto se ha negado a votarlo el PP, Vox, etcétera, etcétera, pues ha señalado que ese día debe de hacerse una pequeña celebración, pues, en memoria de... No, es que te lo decía porque me extraña mucho, si es solo de España, que se ponga en agosto. Ya. Para que pase la... Hay otro en marzo, hay otro en marzo también a nivel europeo, pero el de aquí, el que nombró el decreto de las Cortes, es el 23 de agosto, que también, ya digo, se venía celebrando en Francia, en algunos otros sitios. Yo te quería preguntar sobre la condición de esclavo por nacimiento, Sí. porque, sí, claro, me imaginaba que era así, pero es muy duro, ¿no? Y si era igual cuando era fruto de un abuso de un noble a su criada. Sí. No, ahí lo que determina, como digo, es esta idea de esclavitud de vientre. Es decir, si la madre es esclava, el hijo es esclavo. De hecho, el presidente Jefferson tenía una concubina negra y se dedicó a vender a los hijos. Ahí continuaba, pero estos próceres de la historia de los que tantos nos hablan, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Es decir, si una mujer libre tenía relaciones con un esclavo, porque hay también relaciones de matrimonios mixtos, que también señalan las redes que tienen estos grupos en el texto, entonces eran libres los hijos. O sea, que ahí es la esclavitud de vientre, es decir, es un poco una legislación que les voy a descubrir, fundamentalmente machista, ¿no? La que existe en todos los ámbitos del antiguo régimen, ¿no? Porque es el amancebamiento, que era un delito policial, una pareja que vivía juntas sin estar casada. Al hombre se le desterraba de Madrid, pero es que a la mujer se la metía en la cárcel galera, que era una cárcel donde las mujeres sufrían las mismas penalidades que los hombres en la galera del rey. Es decir, que siempre ha habido un trato distinto, ¿no? Y por eso es por ejemplo, esta chica Mariluz, que la retrata Goya 2 veces, la compraron en el vientre de su madre. He encontrado el documento en el archivo de protocolo y dice: la compramos en el vientre de su madre porque era esclava. Y por eso se llama Dávalos de Tinoco, ella. Bueno, hay una novela malísima por ahí que no se enteran de nada de esto, pero lo que pasa es que la duquesa de Alba la manumitió y entonces, claro, llevaba el apellido, pero no por lo que dice la autora de esa funesta novela, sino porque es que, como les he dicho, los amos le ponían el apellido a sus esclavos. Entonces ese es el asunto. Yo quería añadir dos cosas Sí, para sí, cerrar. no, Me parece porque estoy encantado. A mí me hay preguntas, pero... No, yo pregúnteme lo que hay quieran. una novela de Ildefonso Falcones sobre esclavitud, o sea que el tema se va... Sí, habrá salido Hay otra una novela más, de- ¿no? Y luego un minuto, una cosa solo, y luego hay una cosa preciosa de un artista que hubo en Madrid, en la Casa Encendida, una pequeña intervención de un artista que lo que hace es, sobre todo trabaja con colegios de niños, y entonces estudia lo que llama flora de arrastre, y es que el barco negrero, al volver de vacío, tenía que traer arena del puerto, y entonces al soltarla en otro sitio, se encontraron con flora que a lo mejor era, pues yo qué sé, de cualquier punto de África, y empezaron a investigar y venían estos barcos negreros. Entonces ellos sacan a los niños a las zonas de costa y analizan la flora, y entonces con los niños, a través de esa cosa tan bonita, pues estudian de dónde podían proceder en ese puerto sus esclavos. O sea que hay como diferentes acercamientos. Sí, bueno, ahora se están haciendo estudios de los pecios. Había una pregunta ahí más. Sí, yo te quería preguntar, ¿dónde has consultado las fuentes? Sí, bueno, yo otra cosa novedosa, digamos, de este librito que tenéis ahí, estriba en que, a diferencia de otros estudios que solo usan una fuente histórica, por ejemplo los libros de bautismos, ¿no? En Cádiz era la metrópoli esclavista más importante de la península en el siglo XVIII. Entonces hay un profesor que se llama Arturo Morgado y se puso a ver los bautismos. Claro, tiene miles de bautismos de esclavos. No, Cádiz tiene hasta un regimiento de pardos, que son mulatos, y otro de morenos, que son negros, ¿no? Es decir, ahí tienen tropas esclavas y todo. Entonces, claro, esta gente, como digo, trabajaba en una sola fuente. Entonces, el trabajar en una sola fuente nos puede dar una visión sesgada de la realidad, porque, por ejemplo, en Madrid
un francés empezó a estudiar los bautismos y cuando vio que no había bautismo dijo, pues ya se acabó la esclavitud. Dice, no, es que lo que se acabó es que los esclavos venían bautizados ya. Entonces tendría que buscarlos en otros lados. Entonces, junto a las fuentes parroquiales, también he estado, estudio los libros de defunción de una parroquia que era San Martín para ver cómo los enterraban, etcétera, cómo hacían declaraciones de pobreza a los esclavos, etcétera, etcétera. Junto a estos libros parroquiales, en segundo lugar, he estudiado, mi fuente fundamental es el Archivo de Protocolos Notariales de Madrid. Porque ahí tiene, por un lado, escrituras de compraventa, que es por lo que me permite estudiar el mercado de esclavos, junto a fuentes hemerográficas, anuncios de los periódicos de la época. En segundo lugar, escrituras de donación de esclavos entre la clase dominante, muy común. Por ejemplo, la muchacha esta esclava de la duquesa de Alba se la regaló un capitán que venía de La Habana, a la duquesa de Alba. Es decir, que era muy común entre las élites hacerse regalos, ¿no? Esta es una cultura distinta a la actual, ¿no? Ahí tiene, como digo, escrituras de compraventa, fundamentales para seguir todo el mercado este que les estoy comentando, y escrituras de manumisión. Entonces yo tengo, el capítulo 5 se llama En pos de la libertad, a ver cómo obtenían la libertad los esclavos. Entonces ahí encuentro varias vías. La más común, por motivos de coste, es el que el dueño le conceda la libertad gracias al esclavo. Le diga, bueno, ahora te vas a quedar en mi casa toda la vida trabajando, no seas ingrato. o bien otro que dice, no, es que como tiene el fémur roto y no sé qué, ya no sirve, pues... Eso lo sabía Cervantes, que fue cautivo y enseguida en el Quijote tiene una frase que dice, los que liberan de ancianos a sus esclavos les hacen esclavos del hambre, ¿no? Fundamentalmente. En segundo lugar, existía otra modalidad muy común en el Imperio Español, que era la autocompra de la libertad. Si el esclavo pagaba lo que había pagado el dueño por él, le daban la libertad. Claro, al ser tan caro un esclavo en Madrid, esta es una vía muy pequeña. Además he visto grupos de gente que reúne dinero para rescatar un bebé, en fin, está detalle en el libro. Y la tercera vía, que es ilegal, es el cimarronaje, ¿no? La persona que se escapa huyendo y que a veces pues vuelve a Madrid. En otras he encontrado aquí en el Soto de Viñolas un esclavo practicando la caza furtiva y el hombre escondido hasta que le descubren, otros llegan a los puertos, en fin. Entonces en Madrid es curioso que el cimarronaje en porcentaje es mucho más importante que la autocompra, que sin embargo en Nueva Orleans, pues cuando los yanquis se hacen con el territorio este a Napoleón, pues había 12.000 libertos o 13.000, ¿no? Que enseguida les provocó un shock, como que aquí hay negros libres, joder, es imposible, ¿no? Entonces las fuentes del archivo de protocolos son muy interesantes y para todo lo que es la resistencia, etcétera, las fuentes criminales. En el Archivo Histórico Nacional hay una sección que se llama Consejos Suprimidos y esta sección custodia lo que queda de la documentación de lo que fue el mayor organismo judicial y policial de Madrid en la época de los Austrias y los Borbones, que se llama Sala de Alcaldes de Casa y Corte, que estaba en ese Palacio de Santa Cruz, que ustedes ahora ven, ¿no? Fundamentalmente. Entonces la Sala era una policía muy avanzada para la época y hacía estadísticas criminales, conservaba causas célebres, encontraba ahí la causa de un esclavo, conservaba información acerca de los castigos que se imponían a los esclavos, las cuerdas de presos que salían andando desde Madrid a Cartagena, ¿no? Para que trabajaran allí, etcétera, etcétera. Entonces estas fuentes criminales son muy interesantes, sobre todo porque además son casi las únicas que nos permiten escuchar un poco la voz de estos marginados, porque no saben, de los esclavos por desgracia no tenemos autobiografías en España. Es decir, los norteamericanos tienen un montón de, ya me gustaría a mí tener los mismos ingleses, ¿no? La biografía de Gustavus Vasa, etcétera, pero nosotros no tenemos autobiografías. Entonces tenemos que recomponer la historia de esta gente a través de fuentes documentales que no han escrito ellos, sino que han escrito otros. Y claro, esto es un problemón. Y entonces las fuentes criminales, cuando hay interrogatorios, se anota un poco lo que ellos dicen. Pero si no, por lo demás tenemos que escuchar su voz a través de ecos indirectos, ¿no? Este es el asunto. Bueno, esto y ya digo alguna cosa de prensa serían las fuentes básicas. Bueno, pues un placer.